Hola, mi nombre es Roger Felipe y bienvenido de nuevo a nuestra clase Teología 201. En esta y la próxima semana vamos a estar estudiando sobre la Cristología. ¿Quién es Jesús? Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero ¿quién es el Señor Jesús? ¿Es meramente un hombre? ¿Es más que un hombre? ¿Es divinidad? ¿Es deidad? La palabra de Dios declara, sin duda, cuando examinamos el Nuevo Testamento, que Jesucristo es Dios. Las sectas rechazan la deidad de Jesucristo. Jesús era meramente un profeta, un buen hombre o algo un poco más elevado que un hombre. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son descendientes de Ario, que fue obispo de Alejandría, una ciudad al norte de África, y él con otros obispos participaron de un concilio llamado el Concilio de Nicea en el año 325 después de Jesucristo. Y ahí se debatió dos palabras muy importantes. Ario decía que Jesucristo era homoiousios, o sea, de una sustancia similar al del Padre. Pero se estableció, los obispos en reunión, en el estudio de la palabra de Dios, decidieron que Jesucristo era homoousios, o sea, de la misma naturaleza al Padre. Hay muchos versículos que pudiéramos compartir. Por ejemplo, en Juan, primera de Juan 5:20, que los testigos de Jehová en su traducción del mundo, del nuevo mundo, no cambian. Dice la palabra de Dios ahí que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hablando de Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay dos pasajes que son similares en Juan. En Juan 8:58, antes que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy. Y dice que los judíos tomaron piedra para apedrearlo. ¿Por qué? Porque se estaba autoidentificando con Yahweh. En Juan 10:31 al 33, cuando Jesús declaró, yo y el Padre uno somos, de nuevo tomaron piedra para apedrearlo. ¿Por qué? Porque siendo hombre se hacía Dios. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, ahí Jesús como el Hijo de Dios se dice que es el resplandor, escuchen, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Ahí está la palabra hipostasis, o sea, de la misma esencia, con la realidad plena de Dios. Y dice que es la imagen, o sea, una fiel representación. La palabra ahí es carácter. Es una fiel resplandor o representación del Padre. ¿Y qué de las 7 declaraciones del yo soy? Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Muchos eruditos evangélicos hoy en día están cuestionando si estas declaraciones en sí apuntan hacia la deidad de Jesucristo. Yo creo, junto con otro como Craig Blomberg, un erudito del Nuevo Testamento, que si miramos de manera acumulativa todas estas declaraciones, aquí se está hablando de alguien mucho más que un simple emisario de Dios. Si miramos la humanidad de Jesús, no hay duda que Jesucristo fue humano y lo sigue siendo. Es el Dios hombre. Jesús era Dios, pero también era completamente humano. Leemos que se cansó, tuvo sed, durmió, fue tentado y fue limitado, igual que usted y yo. Hay un pasaje clave en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:6, donde se trata lo que se conoce en el mundo teológico, la teoría kenótica, de kenosis, sujeto, y kenao, el verbo. Y ahí leemos que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ustedes van a estudiar sobre esta teoría en esta semana. Pero básicamente creo que cuando dice que se despojó o se vació de algo, nunca dejó de ser Dios, pero sí primero dejó de usar sus atributos en todo tiempo, como él quisiera, porque estaba limitado. Y segundo fue que vino a este mundo a sufrir, a morir una cruel muerte, muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Vino a servir y a morir por usted
y por mí. Hay evidencia para la humanidad de Jesús en muchos textos, por ejemplo, Lucas 2, 52, y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. En Mateo 4, 2 dice que Jesús ayunó. En Juan 19, 28, Jesús tuvo sed. Y así sucesivamente usted puede mirar en el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, y usted puede confirmar que Jesús no era solamente Dios, pero totalmente hombre también. Vamos a considerar el significado de las palabras el Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando hablamos del Señor Jesucristo, esto es mucho diferente a como cuando yo dijera el Señor Roger Felipe, no hay comparación, ¿verdad? Jesús es el nombre propio de nuestro Señor. Y Jesús en el griego significa Salvador. En Mateo, él sería llamado Jesús porque salvaría al pueblo de Israel de sus pecados. Pero Jesús también es el Christos en griego y Mashiach en hebreo. Ese es su oficio o su función. Como el ungido, él es el Mesías prometido. Y muy importante, también se le llama Señor. Esto es Kyrios o Kurios, dependiendo de su pronunciación del griego, pero muy importante, cada vez que se le llamaba a Jesús Kurios, se está usando una palabra que en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al idioma griega, una traducción que tomó lugar más o menos 250 años antes de Cristo, cada vez que esa versión del griego, que es una traducción del hebreo, llegaba la palabra Yahweh en hebreo, lo traducía como Kurios. Así que cuando los que leyeron la palabra de Dios al principio, cuando fue revelada y dado a la iglesia, y leían que Jesucristo era Kurios, reconocían que Jesucristo era Dios. También podemos hablar acerca de los oficios de Jesús. Jesús es profeta, Jesús es sacerdote y Jesús es rey. Como profeta nos revela a Dios y comunica su mensaje de salvación. Como sacerdote, él mismo dio su vida como sacrificio por la humanidad. Y como rey, el Señor Jesucristo gobierna en la iglesia en esta dispensación y en el futuro será el rey que vendrá a reinar sobre la tierra durante el reino milenial y después por toda la eternidad. Estas son las buenas de Jesucristo, el Evangelio. Jesucristo vino, murió por nuestros pecados en nuestro lugar, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa fue la predicación de Jesús. La resurrección fue el énfasis de la iglesia primitiva. Lean el libro de los Hechos y lo van a confirmar. Que Dios les bendiga en sus estudios. Yo sé que será de gran bendición.